Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, buenos días. Muy agradecido por que nos acompañen en esta mañana. Quería hacer una breve introducción a la actividad, esto de pensar la actualidad y el futuro del teletrabajo. Hasta el 2019 en Argentina, la práctica que vulgarmente conocemos como home office había tenido desarrollos desparejos. Y este año, empujados por la pandemia, tuvimos una rápida reacción, no hubo discusión alguna y nos aislamos de alguna forma, más o menos protegidos, pero dimos lugar a un trabajo remoto masivo. Fue una decisión ajena a empleadores, empleados, sindicatos. Hemos conformado hoy un panel para intentar acercar visiones desde distintos ángulos sobre el tema del teletrabajo y buscaremos responder algunas preguntas. ¿Qué aspectos son clave para entender la situación? ¿Cuáles fueron las consecuencias hasta ahora de esta experiencia? ¿Qué podemos decir respecto del futuro? Si podemos hacer algún tipo de pronóstico. Si es posible y conveniente pensar en un trabajo conectado remoto dentro de una estrategia corporativa y, por supuesto, para no escapar a la situación actual, qué impacto va a tener toda la legislación o la legislación laboral que está en marcha respecto del trabajo conectado remoto. Y si esto podrá dar lugar o no a nuevos conflictos. Hoy tenemos un panel. Yo voy presentando a cada uno de los panelistas. Va a empezar con una introducción al tema la doctora Viviana Díaz, que nos va a dar un poco la visión general de lo que es esto. Viviana es una experta en el tema, es abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, doctora en Derecho del Trabajo, cofundadora y directora académica de GNT Mentoría Neurodigital, coordinadora de la Comisión de Trabajo Conectado Remoto en Ushuaia, consultora en teletrabajo para América Latina y el Caribe, ELAC-CEPAL, y además es autora de diversos libros, entre ellos Teletrabajo y Neurotecnología, una guía imprescindible para gestionar el trabajo 4.0. Así que, Viviana, te dejo en posesión de la palabra. Gracias, Viviana, por participar. Viviana, perdón, si podés desmutearte, por favor. Bueno, ahora sí, ahora estamos. ¿Se escucha, Rubén? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación al IAE. Es un honor, un placer compartir este panel. Y un poco la descripción es qué pasa en el mundo, ¿no? Con el trabajo, hacia dónde vamos. Y vamos hacia puestos móviles y remotos, con líderes self-service, ¿no? Con el lavoro ágil italiano y con nuevos indicadores de rendimiento. Porque de alguna manera en la evolución del trabajo conectado remoto, a mí me gusta siempre compartir en esta descripción qué pasaba ya en los 70, ¿no? Cuando Jack Niels iba hacia su trabajo y en plena congestión vehicular dijo, ¿por qué el trabajo no viene al trabajador? Y en una segunda generación, ya en los 90, con el trabajo nómade, con una ruptura concreta, ¿no? de lo espacial clásico. Cuando llega la nube, la oficina virtual en la tercera generación, y en marzo de este año, cuarta generación de trabajo remoto forzado o trabajo remoto forzoso. Si miramos un poco qué pasa en la región de América Latina y el Caribe, fíjense
y tomamos como centro la definición del trabajo conectado remoto como forma de organizar el trabajo a distancia a través de las TIC en sus dos formatos, ¿no? Autónomo y subordinado. Vamos a compartir que realmente dentro de la región es interesante que las leyes, y en nuestro caso Argentina, el proyecto de ley, tienen una edad muy joven, ¿no? Fíjense que prácticamente la mayoría de los países ha desarrollado normativamente desde el año pasado y este año, y obviamente justamente a partir, ¿no?, de la pandemia. Y esto nos lleva a pensar cuáles son estos cambios que introduce el COVID-19. Un trabajo remoto forzado. A mí me gusta hablar de la ficción del teletrabajo. No estamos viviendo el teletrabajo. Obviamente, de repente todos aprendemos a distancia y vamos a algo que no fue dado por el Poder Ejecutivo. Aquí no hay un decreto, pero efectivamente las TIC son esenciales, tan esenciales que no hubiéramos podido permanecer en la primer parte de la cuarentena con la posibilidad inclusive de alimentarnos. Cambios en la higiene, cambios en el distanciamiento. Hablábamos y nos hacíamos cruces respecto a qué pasaba con aquellos trabajadores de la gig economy, no, pero trabajo en negro, y sin embargo, estos trabajadores han sido protagonistas también de la pandemia. Crecimiento del comercio electrónico, de la telemedicina, de la comunicación virtualizada. No sabíamos qué era el Zoom, no sabíamos qué era el Webex, hoy todos lo manejamos. Y el trabajo invisible de los cuidados, que hoy también es protagonista a través de la tarea de los cuidados. Es decir, de alguna manera, este trabajo remoto forzado, esta ficción del teletrabajo, provocada no por el Poder Ejecutivo, no por las empresas, no por los sindicatos, ni siquiera por mí, que vengo hace 20 años en el tema de trabajo conectado remoto, sino por la biología. Fue el COVID-19 el que nos empujó, sin red emocional, sin red jurídica, muchas veces sin red tecnológica, a un 100% de conexión, sin desconexión, sin entrenamiento y con un exceso de información, infoxicados. Evidentemente, si vamos a la Argentina y pensamos justamente en el ejemplo, ¿no?, de lo que es esta ley de teletrabajo con media sanción en diputados del 24 de junio, que recoge ciertamente muchos de los institutos que ya veníamos trabajando en los 3 proyectos de ley, que en caso personal tuve la oportunidad de trabajar tanto en el 2007, 2014 e inclusive en el 2018. Ahora, está pintado en azul aquellos puntos más álgidos, ¿no?, de este proyecto de ley. Todos coincidimos que el teletrabajo es una modalidad laboral. Si fuera un beneficio sería discriminatorio. Todos coincidimos en la voluntariedad, todos coincidimos que el trabajo puede darse en el domicilio o en cualquier otro lugar que fuera establecimiento del empleador, y ahí se introduce el concepto de la ajenidad. Lo que comienza a tener algún ruido es lo que tiene que ver con, por ejemplo, la conformación de un registro público en el Ministerio de Trabajo que debe informar a la organización sindical sobre también los teletrabajadores que esa empresa tiene como universo de trabajadores remotos trabajando. Y algunos conceptos que tienen que ver con la reversibilidad de carácter unilateral para este proyecto de ley, la desconexión digital, la tarea de cuidados, cuando específicamente cuando se trata de personas que cuidan a menores de 14 años o personas con discapacidad, la provisión de los elementos de trabajo, la compensación de mayores gastos de conectividad y un tope máximo para extranjeros. Es decir, si tendríamos que decir luces y sombras de esta ley, yo diría que la gran luz tiene que ver con establecer un piso mínimo, ¿no?, el orden público del teletrabajo.
Hasta ahí, fundamental. De ahí en más, debiera ser la negociación colectiva la que paute, ¿no?, las distintas discusiones para este marco. Todo lo que va por debajo del orden público, imposible de cumplimiento. Todo lo que va por arriba debiera ser al alcance de la negociación colectiva. Y sí, algunos puntos muy especiales que tienen que ver con una reversibilidad que debiera ser bilateral y también una reversibilidad que no se entiende para aquel trabajador que nace como trabajador remoto, porque un trabajador que nace como teletrabajador no puede revertir. Y algunos puntos que tienen que ver especialmente con la cobertura, ¿no?, y todo lo que es la prevención, la seguridad y la higiene en el trabajo conectado remoto. Ahora bien, vamos a ver cuál es el horizonte que tenemos hoy, y a mí me gusta compartir esta encuesta de la casa del IAE justamente, a unos 112 gerentes y directores de recursos humanos, donde durante, ¿no?, la cuarentena se les preguntó, bueno, cómo eran las decisiones, quién las tomaba, cuáles eran los aprendizajes. Y a mí me gusta esta encuesta particularmente, porque si tengo que decir cuáles son las conclusiones de esta encuesta, yo podría resaltar 3. La primera, el teletrabajo, instituto que, con sus luces y sombras, está para quedarse. La necesidad de ser más ágil, más creativo, más innovador, la necesidad de pasar las relaciones laborales por el filtro de las neurociencias. Y el saber manejarse frente a la crisis. Esto que me da lugar al pensamiento crítico, a la inteligencia emocional. Es decir, si nosotros pensamos en esta esencialidad de la tecnología frente al COVID, también tenemos que pensar que esta tecnología tiene sombras que nos llevan a, por ejemplo, consultar unas 150 veces promedio por día el teléfono, ¿no? Y a perder el control y a depender psicológicamente y a interferir esta tecnología en mi vida de relación, a esclavizarme a la tecnología. Esta esencialidad de las TIC tiene daños colaterales. Y esto tiene que ver porque la tecnología es, sin lugar a dudas, una droga sin sustancia. ¿Por qué? Porque enciende en mi cerebro el sistema de recompensa, liberando la dopamina, la noradrenalina, y me siento eufórico, y de repente puedo sentir que mi ritmo cardíaco cambia, puedo sentir que me siento mareado, tengo síndrome de la zumbitis, exceso de Zoom, y empiezo a tener cambios en mis circuitos neuronales porque se altera mi conducta, se altera mi pensamiento. Es decir, cuando hablamos del trabajo remoto, cuando hablamos de la tecnología, no podemos dejar de hablar de algunas dolencias consecuentes del mal uso de la tecnología o del exceso de la tecnología. El no mobile phone phobia, la nomofobia, el miedo, que cada uno de nosotros alguna vez seguro lo experimentó, yo primera, de volver a mi casa a buscar el celular porque me lo había olvidado. El miedo a quedarse fuera del sistema tecnológico. Las lesiones por movimientos repetitivos, por ejemplo, por el uso del mouse, los de la generación X como yo, los baby boomers, los de la Z, la generación de los millennials no usan el mouse, pero nosotros sí. Tensión ocular, muchas veces tiene que ver con la queratitis, ¿no? El tema de ver nublado, deshidratación de la piel. El síndrome de la vibración fantasma, resulta que siento que me vibra el celular y no lo traje. 1 de cada 4 personas, dice la Organización Mundial de la Salud, sufre daños neurológicos por ocasión de la tecnología. Insomnio, tecnoestrés, tecnoadicción. Y algo también interesante. Viviana, estamos en tiempo, ¿eh? Bueno, ya voy terminando, que es los daños que se producen en el sistema nervioso, ¿no? El burnout digital, el BOD. Es decir, que frente a esta tecnología,
que yo tengo que sentir cómo provenir, es decir, cómo dar herramientas para prevenir usando el cerebro, usando prácticas, terminando con la conformación de hábitos, y voy finalizando. Esto, en el esquema del trabajo remoto forzado, me devuelve algunas pautas que tengo que tener en cuenta. La ergonomía, el neuroliderazgo, el entorno del trabajo, la comunicación 5.0 y la desconexión. Es decir, en esta nueva normalidad, algunas pautas van a ser muy importantes. ¿Cuáles? Telesindicalismo, trabajo remoto forzado, que en la nueva normalidad será el trabajo remoto, el neuroliderazgo. O sea que, si yo me pregunto, entonces, ¿seremos reemplazados por máquinas? ¿Será humanos versus máquinas? La respuesta es no. Seremos humanos con máquinas. Ahora bien, esta humanización de la tecnología requiere un cambio en la pirámide de Maslow. A esta teoría de la motivación, sin lugar a dudas, le voy a tener que agregar la necesidad de tener Wi-Fi y obviamente batería. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Bueno, muy bien. Voy a dar lugar entonces ahora a una visión más estrictamente jurídica que le hemos pedido al doctor Ambesi. Leonardo Ambesi es abogado, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho por la Universidad Austral. Es director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Es miembro del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y juez de la Sala 10ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Gracias por aceptar la invitación, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Rubén, gracias a las autoridades del IAE por la invitación. La pandemia nos ha dejado tres modalidades que impactan en las relaciones laborales tradicionales. La primera es la abundancia de protocolos. Ahora siempre han estado, pero ahora nos acostumbramos que hay protocolos para todo, protocolos de seguridad en cada actividad, protocolos para acceder, protocolos para transitar. Los protocolos están, digamos, a la orden del día y han aparecido como una nueva herramienta de regulación del trabajo. La segunda novedad es este incremento forzado, como diría Viviana, de la distribución cercana de bienes, ¿no? El delivery, que ya venía con sus temas, con el trabajo de plataforma, que da para otro seminario, digamos, u otra charla, pero que también ha impulsado toda una nueva manera de acceder a distintos bienes y de cómo nos llegan a nosotros, a cada uno de los consumidores, a nuestros domicilios, en vez de ir nosotros a los locales comerciales a adquirirlos. Y el tercero es el teletrabajo. De los tres, el teletrabajo, en mi humilde opinión, es el que más ha impactado y seguirá impactando la vida laboral. El teletrabajo hace efecto directo en una de las concepciones tradicionales del derecho del trabajo, que es justamente la presencia física del trabajador en el establecimiento. Recuerden ustedes que nuestra legislación, sobre todo en materia individual, de mediados de los 70, la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, hace pivote en tres instituciones y sujetos básicos que se corresponden con el momento socioeconómico en el que fue sancionada. Un gran empleador, un gran sindicato y un establecimiento. ¿Sí? Bueno, tal como ha sucedido con otros institutos e instituciones del trabajo, el teletrabajo impacta directamente sobre la noción de establecimiento. No solamente el trabajador deja de ir a concurrir, sino que ya pierde incluso, o se pone en interrogante, esa noción que es importantísima para el derecho laboral, porque sobre ella desafía no solamente al sujeto, sino que también desafía a las instituciones laborales.
Y esos desafíos, que no es única del teletrabajo, sino que tiene que ver con otros problemas que han tenido otras innovaciones. Y aquí viene quizás el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Pensar que el teletrabajo a futuro no siga el decurso, no siga el camino que han seguido otras innovaciones, que por exceso, por defecto, han mayormente litigiosas. Estoy hablando de las pasantías, estoy hablando del trabajo a tiempo parcial, estoy hablando de la jornada reducida. O sea, han sido distintos intentos para salir de la matriz general que, por diversas razones, terminaron en o una nueva regulación, que en algunos casos la tomó más rígida, obviamente porque había problemas en su aplicación, o en directamente la no utilización de esas modalidades porque se consideraba tan difícil su implementación o tan riesgosa en términos litigiosos que el empleador prefiere utilizar. Entonces, eso como primer punto. La necesidad de apostar a un equilibrio positivo, la necesidad de apostar a que la innovación la podamos incorporar desde un equilibrio, sí, pero de manera positiva. No empezar a usar elementos o instrumentos que terminen finalmente tornando más complejo su empleo. El derecho comparado, y brevemente lo presentó Viviana en una placa, muestra distintas legislaciones, en América Latina y en el mundo. Algunas legislaciones son como la colombiana del año 2008 de promoción, otras se parecen mucho, o mejor dicho, nuestro proyecto se parece mucho a la española o a la chilena en cuanto que incorporan el teletrabajo en el ordenamiento general, pero también tenemos otros donde recién ahora se plantea la necesidad de una regulación más específica, que es el caso alemán, donde hasta el momento era mucho más libre entre las partes pautar distintas modalidades de teletrabajo. Incluso modalidades de teletrabajo que contemplaban la presencia del trabajador no en el establecimiento del empleador, sino en el establecimiento del consumidor o usuario, ¿no? Digamos, toda una novedad para nosotros y para nuestro esquema del ordenamiento laboral. El proyecto que se acaba de sancionar en la Cámara de Diputados tiene varios puntos interesantes, brevemente, que podemos destacar, que también son desafíos interrogantes. Primero, es una ley de pisos mínimos, es cierto, pero también es una ley que contempla la posibilidad de sancionar otra ley. Entonces acá tenemos otra pregunta. ¿Habrá dos leyes de teletrabajo? ¿Será la segunda ley un verdadero estatuto? Si es un verdadero estatuto, esos pisos mínimos y la ley general, ¿cómo queda? Ahí vamos a tener un problema de articulación normativa. Segundo punto. Evidentemente, y es lógico, que la primera mirada que tienen los involucrados sea con el tema de la desconexión y la reversibilidad. Pero desde el punto de vista judicial, hay una serie de institutos que seguramente, si no se regulan o no se concertan de manera adecuada, van a generar también, o pueden llegar a generar algún tipo de litigiosidad. Me estoy refiriendo concretamente a la jornada. Porque el teletrabajo no solamente impacta en la presencia física del trabajador, sino en el tiempo que el trabajador le dedica a esta modalidad. Y el proyecto de ley no establece una apertura en materia de jornada, sino que introduce el teletrabajo como modalidad, por eso el 102 bis, pues lo pone como al lado de las distintas modalidades de contrato de trabajo, pero le aplica la modalidad de jornada general. ¿Esto qué quiere decir? Que depende cómo eso se regule en convenciones colectivas, vamos a tener quizás mayor riesgo o menor riesgo de una litigiosidad, tal como tenemos hoy con la jornada de manera tradicional. ¿Sí? A mí me surgen algunos interrogantes, digo, bueno, hay un derecho a la desconexión, y si el empleador tiene que, por alguna urgencia, llamarlo, y en vez de no conectarlo, lo manda por otro medio, porque ya incluso el teletrabajo combina distintas tecnologías, lo dijo Viviana recién, le pide por un WhatsApp o por algún mensaje que se ocupe de un tema. ¿Eso va a ser horas extra? Y si se niega, ¿va a dar lugar al ejercicio del poder disciplinario del empleador? Porque es una urgencia. Quizás el trabajador no estaría en condiciones de negarse. Es decir, aquí tenemos que ser muy cuidadosos en abordar
las 3 o 4 o 5 instituciones fundamentales, como es remuneración, como es jornada, como es descanso, ¿sí? Para no caer en otras iniciativas que también se apartaron del sistema general y por una cuestión u otra tuvieron sus problemas. El teletrabajo entonces necesita de una regulación, sí, pero necesita también una plasticidad que le permita seguir el ritmo que el propio teletrabajo impone. La primera respuesta a esa plasticidad la da el propio proyecto de ley que remite a la convención o a la negociación colectiva. También sobre esto quiero poner un dato de atención. Cuidado con la negociación colectiva. La negociación colectiva yo soy ferviente defensor de ella, y realmente pienso que quizás debería haber sido una ley mucho más genérica y dejar más contenido en la negociación colectiva, no precisar demasiado los contornos a los sujetos. Pero a veces en la negociación colectiva, los sujetos que negocian, en ese afán de acordar, ceden posiciones, es totalmente natural, y las cláusulas convencionales que quedan no son claras. Que ustedes piensen que lo que van a establecer en la negociación colectiva hoy, lo puede llegar a ver un juez dentro de 3 años, o dentro de 2 años y medio. Y el juez lo va a interpretar, más allá de cuál sea su posición al respecto, por un imperativo constitucional, de acuerdo al principio protectorio que tutela al trabajador. Digo esto porque ya ha pasado con algunas cláusulas colectivas de algunos temas, que en función de acordar y que no haya conflicto en el corto plazo, después el conflicto viene no colectivo, plurindividual, en el mediano o más largo plazo. Perdón, Es decir, Leonardo, estamos a tiempo, ¿eh? Ya termino. Es decir, lo que se gana hoy, a veces después termina siendo perjudicial para el futuro. Entonces la idea es, yo creo que hay que, resumiendo, apostar un equilibrio activo, apostar así a la negociación colectiva, pero que esa negociación colectiva tenga reglas claras para que, primero, las propias partes, que son las más importantes, se puedan desarrollar, y segundo, para tratar de morigerar o, en lo posible, no llegar a un nivel de conflictividad que tenga que ser un tercero el que las interprete, en general un juez laboral, y el juez laboral le aplique, obviamente, todo el paradigma y los contenidos, y al no ser claro, bueno, va a tener que tomar una decisión. Y cierro solamente con un tema. El teletrabajo no puede olvidarse del trabajo físico. No vamos a seguir, como dice Diana, no vamos a seguir solamente siendo teletrabajadores. Borges en un cuento dice, un libro encierra en sí mismo su contralibro para estar completo. El teletrabajo va a tener que encerrar en sí mismo algún tipo de trabajo físico para estar completo. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestro tercer panelista, el doctor Marcelo Villegas. Marcelo nos va a dar una visión de lo que él ha estado viviendo en las empresas locales, en esta experiencia de teletrabajo, y también una mirada muy amplia que Marcelo tiene. Marcelo, además de ser abogado y especialista en derecho laboral y derecho laboral comparado, es alguien que se ha desarrollado en temas de comportamiento humano y organizacional. Ha tenido la responsabilidad ejecutiva en áreas de capital humano en empresas nacionales y multinacionales, el Grupo Pérez Compán, Grupo Suez, Encosud, Walmart, Telecom Argentina, experiencia local y también en el exterior. Y ha tenido también experiencia en el sector público con rango de ministro en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es actualmente director de Capital Humano y Transformación de la organización en el Grupo Huerte. Marcelo, bienvenido, gracias. Bueno, 12:30, así que voy a usar unos minutitos nada más. Muchas gracias, Rubén y equipo del IAE por la invitación. Siempre es bueno volver a lo que en algún momento fue nuestra casa, porque pasamos muchas horas allí trabajando, aprendiendo y compartiendo ideas. Tomando lo que comentaban quienes me precedieron, digo, el teletrabajo en la Argentina tuvo un impulso previo a que fue promovido por el entonces ministro Tomada. En ese momento Viviana era la propulsora dentro de la unidad de ministro de lo que era PROPET. Formamos la red de empresas argentinas por teletrabajo, con YPF, con Cisco y con otras tantas.
Y creo que eso fue la semilla que ahora, digamos, germinó abruptamente gracias a este estímulo externo que nos empujó a resolver casi overnight muchos problemas de las compañías. En aquel momento, nuestra primera prueba fue con la gripe H1N1, y en Telecom llegamos a tener casi el 30% de la dotación trabajando en teletrabajo en esa etapa, pero hay que reconocer que el acceso a la tecnología y el abaratamiento de los costos han hecho posible, después de casi 10 años, que esto fuese mucho más fácil. Si esto nos hubiese ocurrido hace 10 años atrás, tecnológicamente hubiera sido más complejo para todos. Y eso tiene que ver con la plasticidad que decía Leonardo, que tendrá que tener la legislación en función de estas cosas que mencionamos, cómo evolucionan. Digo, yo cuando hablamos de estos temas trato de poner arriba de la mesa que está la visión de los empleadores, la visión de los legisladores, la visión de los sindicatos, y hoy quiero compartir brevemente la visión que tiene la gente dentro de las organizaciones y la enorme responsabilidad que tenemos al implementar estas cuestiones. Así que si me permiten voy a compartir brevemente resultados de una encuesta para después darle la palabra al doctor Huerten que me sigue. Confírmenme por favor que estamos en pantalla. Perfecto. Bueno, básicamente, ¿de qué voy a hablar? Hago unos datos de la encuesta, pero fundamentalmente, implementación de home office o teletrabajo, conectividad, procesos, ritmo de trabajo, que implica el trabajo en casa y la frecuencia de home office que nosotros estamos pensando en este caso para la compañía. 978 personas invitadas, 81% de respuestas, lo hicimos en todo el país porque tenemos la posibilidad de contar con sucursales en todo el país, estos son datos estadísticos nuestros, pero digo, el 90% cuando le preguntamos si pudo comenzar a trabajar de manera remota sin dificultades, el 90% lo vio como positivo, es decir, pudo hacerlo. 78 casos no, por cuestiones de conectividad, 90% de esos casos solucionados. Esto muestra rápidamente que sin ninguna preparación previa, y casi de la noche a la mañana, la gente dejó las oficinas, inclusive dejaron sus paraguas, sus suéteres, sus camperas, el termo, arriba del escritorio y ya no volvieron. Sin embargo, pudimos tener en una dotación de casi 1.300 personas, solo 78 personas que tuvieron problemas. Es de ese día sin ningún tipo de trabajo específico de IT, porque después empezaron los trabajos para securitizar cosas, ¿no? De vuelta, ¿qué cosas crees que te faltan a vos o a tu equipo para lograr los objetivos en las tareas? Bueno, 46% ya en el arranque dijo no necesitamos nada. ¿Lográs conectarte de manera oportuna a las personas y a las áreas que necesitas para lograr tus objetivos? 93% sí. Conectividad estable, 98% sí. Digo, esto es para fijarnos en el contexto que estamos viendo, por eso es importante, digo, si lo que legislan los legisladores es el espíritu de la ley y los legisladores representan a la gente, es importante, y lo hacemos, acercar estos datos y estas estadísticas con las que hicimos en su momento trabajando en otros procesos a los legisladores, para el momento de legislar. Sí tenemos que modificar procesos y sí va a ser un impacto que van a tener las empresas. Nosotros ya tenemos un comité de procesos trabajando, como les vamos a contar en un minuto más, sobre todos los procesos de la compañía. ¿Para qué? Para volverlos plásticos o con plasticidad, darles plasticidad para lo que significa la nueva forma de trabajo. Allí ven las diferentes divisiones, ¿no? Experta, que es la compañía de seguros, la salud, agroalimentos, el holding, la agropecuaria, la empresa de exportación de frutas disecadas que tenemos en Valley, en Río Negro. El ritmo de teletrabajo, ¿cambió tu ritmo de trabajo? El 56% dice que sí. Acá alguna de las cuestiones que hay que tener en cuenta, el 37% dice que trabaja más. Eso
nosotros estamos haciendo un pulso nuevo de esta encuesta en este momento, y lo que estamos haciendo es, no pudimos terminarla para el día de hoy, pero esta está tomada en mayo, pero los resultados preliminares nos están dando muy parecidos. Entonces el tema del derecho a la desconexión es importante, hay una mejor utilización del tiempo, algunos manifiestan también que trabajan menos, ¿sí? Pero lo importante es que hay un 56% que ya nos dice, y abajo lo ven cortado por los diferentes segmentos, hasta terceros que tenemos en las áreas de sistemas, de cómo eso ha ido cambiando. Y fíjense, en los niveles más altos pareciera que cambió menos el ritmo de trabajo. Sí cambia el ritmo de trabajo a nivel de los colaboradores y a nivel de los niveles más bajos en la pirámide, ¿no? El 90% siente que pudo equilibrar su vida laboral y personal. El teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo, como bien expresaba Viviana, pero también es una nueva modalidad de trabajo que representa un beneficio para todos los teletrabajadores. Hoy estamos en una situación de trabajo aislado, remoto y confinado, por una situación externa. No es lo mismo, hoy el trabajo, o el teletrabajo, o el trabajo remoto conectado de mañana, después de la pandemia, no va a ser lo mismo, porque la gente va a tener tiempo para otras cosas, para reforzar aún ese equilibrio de vida personal. Nuestra experiencia en el 2010 fue que la gente podía insumir menos tiempo de transporte, insumir menos consumo de tiempo para dedicarlo a otras cuestiones, como estudiar, como cuidar a un familiar, como hacer deporte, como iniciar una carrera, como estudiar un idioma, lo que fuere. Eso le da un equilibrio a la gente que es muy importante al momento de la contribución que también hace cuando se conecta y trabaja. Entonces, estas cuestiones son importantes. El 86% se siente cómodo trabajando desde su casa. Son niveles muy altos los que estamos teniendo, ¿sí? Y el 80% asegura tener un espacio privado de trabajo. Nosotros les estamos dando los elementos, computadoras, botiquín, matafuego, y estamos armando los manuales de supervisión y planificación del teletrabajo, porque tenemos que capacitar a nuestros supervisores para eso. El 95% de nuestra gente considera la modalidad del home office como un beneficio, más allá de que es una nueva modalidad de trabajo y lo tenemos claro, pero cuidado, este es un dato, esto es la gente, estos son las personas a las cuales representamos cuando estamos adentro del recinto, o representan los que están dentro del recinto cuando votan. Y fíjense, sin home office, solo el 2%. Un día de home office, solo el 14%. 4 días el 14% también. 2 días el 32%, y el modelo al que vamos nosotros es 3 días en casa, 2 días en la oficina, 39%. Más del 70% elegiría trabajar 2 días o 3 desde su casa. Y esto es importante. Bueno, después obviamente nosotros lo hemos bajado a nivel de nuestros cortes internos y de nuestros estadísticos para ver dónde hay que trabajar un poquito más. Comentarios, experiencia home office. El 85% expresó que se sienten más enfocados y más productivos, que pueden equilibrar su vida laboral y personal y fortalecieron vínculos con sus equipos. Miren qué paradoja. Si nosotros hubiésemos querido instalar el concepto de teletrabajo en el modo tradicional en la Argentina, nos hubiese llevado unos cuantos años convencernos a nivel del management de que había que hacerlo, y ni que hablar desde el punto de vista legislativo. Y el 15% resalta algunas limitaciones asociadas al contexto de aislamiento social y preventivo, que entendemos va a ceder cuando cuando pasemos la pandemia. Estamos en tiempo. Conclusiones, y con esto terminamos. La experiencia de home office durante el aislamiento tiene un alto grado de valoración, se perciben condiciones muy favorables en relación a la conectividad, herramientas y servicios. Las condiciones y comodidad personal de los colaboradores no son un obstáculo. Se pudieron adecuar procesos ante la necesidad de continuar gestionando. Nosotros hemos mantenido las empresas operativas 100% desde el día 1, y arrancamos 15 días antes del aislamiento, y esto lo va a contar seguramente el doctor Werning. La carga de trabajo en algunas áreas tuvo variaciones, y esto se percibe por el contexto. El home office tiene una alta valoración, hay un error, como un futuro beneficio. Recomendaciones, que las tomamos nosotros y las compartimos porque tal vez a algún colega le puedan servir. Analizar mejoras en cuestiones tecnológicas en áreas y procesos que lo requieren,
profundizar la capacitación de los líderes en planificación operativa, comunicación y motivación a distancia, brindar herramientas a todos los colaboradores en temáticas de gestión del tiempo, planificación y reuniones efectivas, hoy tienen que ser más efectivas que nunca, y desarrollar acciones tendientes a mantener y profundizar orgullo, sentido de pertenencia. Nosotros a partir del 15 de agosto, Dios mediante lo que suceda, además hemos refuncionalizado edificios para volver en una modalidad home office, bajando densidad en los edificios, en el esquema de 3x2 que habíamos mencionado. Así que bueno, hasta aquí nuestra presentación. Gracias, Marcelo. Entonces ahora vamos a complementar esta bajada a tierra que estamos haciendo con la experiencia que nos has estado compartiendo, con la visión que queríamos aportar. Nos parecía interesante también tener la visión de un empresario, y bueno, por suerte hemos podido contar con la generosidad de Adrián Wertheim. Adrián es accionista del Grupo Wertheim, uno de los holdings privados de capital nacional más importantes de Argentina. Entre el 2003 y 2017, el Grupo Wertheim fue uno de los principales accionistas junto con Telecom Italia y Telecom Argentina. Adrián fue presidente de la Caja de Ahorro y Seguro durante 20 años. Es también accionista y vicepresidente de un complejo agroindustrial nacional que es Gregorio Numo y Noel Wertheim, y también Adrián tiene una actividad intensa fuera del ámbito empresario, es presidente del Congreso Judío Latinoamericano y miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos regalás, Adrián, y nos encantaría escuchar entonces tu visión de esta experiencia que estamos teniendo. Bueno, muchísimas gracias Rubén, y muchísimas gracias a todo el equipo del IAE. Estoy muy contento de estar con ustedes, y por supuesto también muchas gracias a todos los participantes que nos están dedicando una parte de su tiempo para poder compartir experiencias. Yo voy a utilizar solamente 4 minutos, teniendo en consideración que 15 eran los que íbamos a usar Marcelo Villegas y yo simultáneamente, complementariamente. Pero para ir directamente al tema, a mí me gustaría entrar en 2 o 3 aspectos que me parecen muy importantes, o por lo menos yo los visualizo importantes. Me parece que el teletrabajo llegó para quedarse. En una conversación que yo tuve hace pocos días con un grupo de mujeres que integran una organización que se llama Pollera Pantalón, que promueve la inserción económica de la mujer en el mundo, la principal decía que el siglo XX comenzó realmente no en el año 1901, sino que empezó en el año 1914, con la Primera Guerra Mundial. Y que es ahí donde se produce la inflexión del cambio de siglo verdaderamente, porque entre 1901 y el 14 no había ocurrido grandes cosas. Esta misma persona se refería a lo que nos está pasando hoy y dijo que ella tiene la percepción que el siglo XXI comenzó ahora, que el comienzo del siglo XXI se da a partir de la pandemia del COVID, donde de repente nos encontramos en que todos nos tenemos que digitalizar a una velocidad fenomenal, que digamos, nos vamos transformando en idóneos, no digo en expertos, en todo lo que es comunicación remota, comunicación virtual. Y estamos viviendo un cambio muy, muy grande. Ya los trabajos no van a ser igual a como eran antes. La manera de vincularse en la sociedad de negocios, en la sociedad del trabajo, en la sociedad laboral, empleo, y empleo, el empleador y el trabajador, van a ser distintas. Y todavía no sabemos bien cómo van a evolucionar estos modelos de trabajo. Yo creo que en la organización nuestra, que por su modalidad, la mayor cantidad de gente la emplea en la empresa de servicios que brinda servicios médicos a gente que se accidenta, ley de accidente de trabajo, y donde nosotros atendemos
algo parecido a 90.000 siniestros o accidentes por año, no reconocen horarios, no reconocen este momento es oportuno o no es oportuno. Nosotros tenemos que estar 24 horas, 7 días a la semana, durante todo el año, tenemos que estar cuidando al trabajador. Y para cuidar al trabajador tenemos que empezar cuidando a los propios. Tenemos que cuidar primero a nuestra gente para que nuestra gente quiera y desee cuidar a nuestros clientes. 15 días antes de la pandemia yo había llegado de un viaje de Italia y yo vi que las cosas no andaban bien en Europa. Estoy hablando en febrero, ¿no? Principios de febrero del año pasado. Ya sobre mediados de febrero, cuando volví, había un área que estaba clausurada. Llegué a Buenos Aires, me reuní con Marcelo y con Villegas, que me precedió en la charla, y me junté con todo el nivel superior de la compañía y le dije, muchachos, estamos en un problema muy grave y de indefensión. El mundo está indefenso frente a un virus que, aunque lo había predicho en una charla TED maravillosa que brindó Bill Gates, donde decía que los enemigos de la humanidad no son ni los misiles ni las bombas, sino que son los virus, que estábamos indefensos porque la propagación de este virus era verdaderamente muy peligrosa y que a mí me asombraba que organismos como la Organización Mundial de la Salud no tuviera una actitud mucho más proactiva y además vinculante con los países. ¿Cómo es posible que cada país hace con la pandemia lo que quiere? Y entonces, ¿cómo resolvemos las vecindades? ¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos en la región? Las migraciones de las personas, países que permiten, que no permiten, cierran, no cierran. Y todo esto lo trajimos a la empresa y yo lo expuse frente a la dirección superior y tomamos la decisión 15 días antes, o sea, para el 20 y tantos de febrero, de mandar la gente a su casa y que nos íbamos a instalar en teletrabajo o en modo remoto. La verdad que lo hicieron muy bien. Tecnológicamente, el informe que presenta Marcelo, no podríamos estar mejor. Pero nunca abandonamos que para poder cuidar a nuestros clientes, que son gente que se lastiman y que se accidentan, primero tenemos que cuidar a nuestra gente. Y una manera muy importante para cuidar a la gente es que en el modo teletrabajo no debe suprimir el contacto con los importantes miembros de la compañía. Los que estamos en la posición más, digamos, elevada en la organización, tenemos la obligación de contactarnos con nuestra gente. Nosotros hemos hecho algunos mensajes organizacionales. Yo tuve la ocasión de brindar 2 mensajes y explicarles a la gente cómo nos sentimos, cómo compartimos el tránsito del trabajo en el lugar de trabajo al teletrabajo y que el teletrabajo no suprime la socialización que tiene que haber en la empresa. Y una manera de no suprimir esa socialización es llegando a cada uno de nuestros hombres y mujeres con mensajes esperanzadores. No digo optimistas, esperanzadores. Esperanzadores en lo que el género humano es capaz de hacer y que esa capacidad innovativa y creadora que tiene el género humano nos va a llevar o bien a la vacuna que todos esperamos o tal vez a un tratamiento que permita asegurar. Yo estoy ya creo que en tiempo, ya te digo, Está muy bien. mi querido Rubén. Sí, no, estoy viendo que me No, estoy está muy bien, excediendo. está muy bien. No, a ver, me gustaría hacerte una pregunta que no sé si vos y alguien más quiere completarla. No sé si terminaste o yo te interrumpí, perdóname. No, yo me quería decir que estamos en tiempo y que yo tengo una visión, digamos, que se aparta de la cuestión estrictamente técnica y también tengo una visión poco optimista de cómo se está manejando esta legislación, en mi opinión, de una manera prematura
y sin ver realmente lo que está pasando. Agradecerles a todos ustedes el tiempo que nos dispensaron, he aprendido mucho de todos quienes se han expresado antes que yo, y bueno, el abrazo virtual para todos ustedes, que no nos falte. Gracias, Rubén. Gracias, Adrián. No, te quería hacer, no sé si sos vos la persona, o por ahí es Marcelo, o Viviana, respecto del tema de ¿qué impacto ha tenido en los costos y en la rentabilidad de las empresas? Eso sería una. Yo tengo dos preguntas. Una es esa, no sé quién la puede tomar, si sos mejor, Adrián, vos que has tenido la visión general. Y después, no sé si es para Leonardo o para otro de los abogados que está acá, que hay en el chat hay deseos de conocer un poquito más respecto de la legislación. Yo no sé si tenemos tiempo como para profundizar o, en tal caso, orientar a la gente dónde puede profundizar en esto. Son los dos temas. Si quieren, vemos el tema costos un poquito, si podés dar una idea, Adrián, de el impacto en la rentabilidad, si lo están midiendo y cómo lo ves, y después vamos al tema de profundizar un poquito más respecto de la legislación. Bueno, yo te diría, Rubén, que lo primero que nosotros estamos viendo, y que lo expuso muy bien Marcelo en la encuesta, es que hay una percepción en más de 1000 personas que fueron testeadas, de que el teletrabajo para ellos significa 3 o 4 cosas importantes. Primero, la capacidad de poder administrar mejor sus tiempos. Segundo, no perder las horas en los traslados, tanto de ida como de vuelta a la casa. No tener necesidad de tener una ropa adecuada para ir a trabajar, porque con un vaquero y una blusa o una camisa es suficiente. También para aquellas empresas que no brindan el servicio del almuerzo o del refrigerio, un ahorro importante en que comen en su casa. Y finalmente, de que tampoco tienen los costos de traslado. O sea que el impacto en la gente, inicialmente yo te diría que es de que el dinero rinde más, les rinde más a ellos. A nosotros, lo que miramos en la función teletrabajo, lo que nos está dando hoy un indicador bastante interesante, y por ahí Marcelo tiene más elementos para completar, es que nos ha liberado una cantidad de metros cuadrados muy importantes, que son muy caros, y que yo creo que eso va a generar con el tiempo un ahorro interesante. Así que si uno puede balancear su organización con teletrabajo en la modalidad 2, 3 días por semana en un lado y en otro, es decir, en la casa o en el trabajo, y la cantidad de metros que uno necesita, ahí se puede producir una optimización bastante importante. Para el trabajador, ya acabo de mencionarlos. No sé si querés agregar algo, Marcelo. No, si me permitís, Rubén, simplemente compartir algo más, digamos. Es ganar, ganar, por las cuestiones que no son dinerarias, pero también por las dinerarias. El traslado, el gasto, el peaje, el combustible, el estacionamiento, la ropa, y los requerimientos sociales que implican, ayudan mucho. Pero también hay un punto que nosotros hemos evaluado en su momento con Viviana cuando analizamos en la anterior crisis el teletrabajo, el ahorro en lo que es la huella de carbono, ¿no? La cuestión medioambiental es enorme. Nosotros no somos conscientes muchas veces de cuando nosotros evitamos el transporte público, evitamos el transporte automotor y ese tipo de cuestiones, el ahorro en la salud al medio ambiente que le aportamos es fundamental. Y eso tarde o temprano, a lo largo del tiempo, replica en la salud de la gente también. Y una mirada. Sí, Viviana, por favor, sí. No, y agregaría además, hay un impacto del 8% en el bolsillo del trabajador, que no es un dato menor, ¿no? Y un poco sumado a lo que decía Adrián y lo que decía Marcelo también, es todo lo que no es tangible, porque esta posibilidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral, esto de la contribución a la reducción de la contaminación ambiental y fundamentalmente a los accidentes in itinere, ¿no? Que quedan limitados solamente a aquellos días presenciales que yo voy o vengo del trabajo. Esto también son elementos que en la cuenta, en el balance final, suman y suman mucho. Obviamente que nada reemplaza lo presencial
ni tampoco se pretende, ni tampoco es esperable un esquema de 100% de trabajo remoto, porque la presencialidad debe estar. Pero ciertamente los beneficios que esta modalidad aporta son tanto para el trabajador como para el empleador, como a la sociedad en general, por eso el win-win es absoluto. Leonardo, ¿querés cerrar con alguna precisión mayor respecto de la inquietud que hay? Podríamos responder un poquito al chat de detalles, mayores detalles, precisiones, o dónde saber más, dónde aprender más de cómo va la ley y qué repercusiones puede tener. Bueno, ¿cómo va la ley? Eso está en proceso, hay que ver qué sucede en el Senado. Todavía no tenemos, habrá que esperar en esa instancia cómo sigue el trámite legislativo. Lo que sí puedo decir, viendo el chat, es reafirmar la importancia de la negociación colectiva. Está el tema de compensación de gastos y cuestiones así que también deben ser determinadas por negociación colectiva, y hay una cuestión muy importante. Lo que se habla del cuidado de personas, no las tareas de cuidado. Ahí también hay que poner mucho el foco en lo que se concerte en la negociación colectiva, porque cualquier tipo, dice el proyecto de ley, cualquier tipo de obstaculización por parte del empleador va a ser considerada o presumida discriminatoria. Es decir, hay una manda al juez ahí, digo, no solamente a los sujetos, sino que eventualmente, porque quien va a determinar eso, al final va a ser un juez, que tiene la obligación de presumir por ley que cualquier tipo de obstaculización al tema de tareas de cuidado es discriminatorio. Después, el propio articulado lo baja a la negociación colectiva. Entonces digo, esa es una oportunidad para poder salir de esa zona de sospecha, lo que se conoce en la jurisprudencia norteamericana de derechos humanos como la zona de sospecha, ¿no? Porque si no va a entrar, y inevitablemente el juez va a tener que definir el tema con los elementos que tenga a la mano. Está el tema del registro, de la nómina, que también algunas legislaciones los tienen, otras no, y está el tema de la fiscalización, que dice va a necesitar de la autorización personal del trabajador, pero del empleador, bueno, va a quedar sometido al régimen general del sistema de fiscalización del trabajo. Es una ley, como dije, que inserta esta cuestión dentro de un ordenamiento general tradicional, y le aplica todas las instituciones, o casi todas las instituciones. Entonces lo mejor es caminar en ese sendero que deja de la negociación colectiva. Bien. Marcelo, Si me permitís... Perdón, sí, te interrumpí, Marcelo. No, si me permitís, yo creo que hay una enorme responsabilidad que tenemos ahora del sector empresario, pero también desde el sector sindical. Nosotros estamos hablando de llevar a la negociación colectiva, reitero, recuerdo, negociación colectiva sobre convenios que en su inmensa mayoría están atrasados, ¿no? Desde el punto de vista de las tecnologías que se aplican, digamos. Cuando uno mira los convenios colectivos de la industria o de los servicios, y después va a las plantas y ve la realidad, uno se da cuenta que los convenios colectivos han quedado viejos. Han quedado vetustos, los ha superado la realidad. Ese es un punto. El segundo punto es... cuando uno mira toda la legislación argentina en materia laboral, lo que ve es que hay diversas leyes a lo largo del tiempo, sancionadas en función del espíritu del legislador, en determinado momento, con un contexto socioeconómico, con una determinada representación parlamentaria, puntual y específica, a lo largo del tiempo, y la inmensa mayoría de las leyes laborales no han sido reglamentadas. Entonces, eso hace que la legislación laboral argentina, cuando se habla de que eso es obsoleta, es vieja, eso es verdad. Por otro lado, cada vez que se habla de reformar las leyes laborales en Argentina, siempre vamos al fondo de horas y al artículo 245, lo cual despierta del otro lado, digamos, en el otro lado de la mesa, las resistencias lógicas a determinadas cuestiones. Tenemos una enorme oportunidad de revisar los convenios colectivos de trabajo para ayornarlos. El teletrabajo es uno de los temas que hay que hacer, hay otros, y en algún momento trabajar sobre alguna reforma, aunque más no sea vía reglamentaria, reglamentando las leyes y trayéndolas un poquito sin alterar el espíritu del legislador, porque si no Leonardo me los va a declarar inconstitucionales apenas lo redactemos, ni siquiera lo aprobemos.
Pero es un trabajo que hay que hacer, inevitablemente. Marcelo, la última, a vos, y no sé si Viviana, que también, no sé cuál de los dos es, productividad hay una pregunta que me parece interesante. ¿Ustedes detectaron en la experiencia que han vivido, que han visto, problemas de productividad, caídas importantes, sensibles en la productividad, en la eficacia de la gente, de las organizaciones? Yo No. te contesto desde la experiencia de lo que fue 15 años, casi 20 en realidad, del Ministerio de Trabajo, lo que fue la experiencia del PROPET, lo que fue la experiencia de la red de teletrabajo, lo que es la experiencia de los países que forman parte del grupo de teletrabajo de América Latina y el Caribe. Y no es el problema la productividad. Uno ve con los ojos de la cuarentena una modalidad que no es propia de la cuarentena. O sea, el virus nos digitalizó, nos masificó en esta oportunidad, pero el teletrabajo no vino con el virus. Es una modalidad de trabajo como hay otras, el trabajo remoto no empieza ni termina con el teletrabajo, como hay otras, que permite la flexibilidad de poder ahorrarse ese tiempo muerto que significa viajar y esos gastos que se mencionaron antes. Pero esto no implica que haya un tema de productividad y que yo esté esclavizado y presionado. Por eso a mí me gusta siempre mostrar la sombra de la tecnología y cómo la puedo prevenir, porque ni la tecnología es buena o mala en sí misma, sino que somos nosotros los que la usamos bien o la usamos mal. Y lo mismo pasa con el trabajo remoto. No es un tema de productividad. Sí, si yo estoy mucho mejor, mucho más tranquila, puedo optimizar mi tiempo y ser más productiva, pero pasa por mí, no pasa por la herramienta que es el trabajo remoto, ¿no? Marcelo, ¿algún comentario más tenés respecto de eso? No, a ver, sobre productividad, mira, nosotros evaluamos sobre 3.000 casos en su momento el grupo Telecom, que también Adrián fue accionista del grupo Telecom en su momento. Sobre 3.000 casos nosotros habíamos definido, habíamos hecho un análisis de detalle que nos daba que los teletrabajadores eran entre un 10 y un 15% más dependiendo del área. Hay empresas en las que hay posiciones que no se puede teletrabajar, pero los que eran teletrabajadores comparados con aquellos que no estaban en teletrabajo tenían entre un 10 y un 15% más de productividad. ¿Por qué? Porque estaban cómodos haciéndolo. Alguien preguntaba en el chat, yo veía cómo las interrupciones de la familia y ese tipo de cuestiones. Bueno, la verdad es que te interrumpen mucho más en la oficina que en casa, porque en casa te pones a trabajar y trabajás y podés manejar las cosas de otra manera. En segundo lugar, también sobre esos 3.000 trabajadores, nosotros vemos que entre un 10 y un 15% rendía más su salario. Es decir, digamos, ahí es donde yo veo el ganar en estas cuestiones, ¿no? Evidentemente, y el modelo es 3x2. Yo no creo en un trabajo, en teletrabajo full time, excepto algunas particularidades de tecnología, de IT, algunas empresas que trabajan en desarrollos, que ya nacieron hace muchos años, en los garajes, en las oficinas, sin oficinas, perdón, o en sus casas, digamos, y una generación mucho más, más joven. De puestos de trabajo y de trabajadores. Yo creo que el modelo es 3x2, en línea general, pero estoy convencido porque además atenúa también esta cuestión del no contacto directo con quienes toman decisiones. Nosotros tuvimos que trabajar mucho en su momento y lo estamos haciendo ahora también con el tema de que cuando hay aumentos salariales, que no son por paritarias, que son por mérito, tienen que ser considerados teletrabajadores, igual que para los planes de desarrollo o de capacitación. El teletrabajo no tiene que ser como en algún momento hicimos una presentación para el grupo Telecom en Italia, y en Italia en ese momento había un preconcepto que el teletrabajo era la antecámara de la muerte. Es decir, ¿cuál había sido la experiencia? Viviana se ríe porque así nos lo dijeron. La experiencia era que te mandaban a telelaboro cuando estaban tratando de ver qué hacían contigo y después te despedían. Nosotros eso lo dimos vuelta en Telecom Italia, eso nos permitió en su momento ahorrar también muchos costos en una legislación laboral que es mucho más rígida también en algunos aspectos,
el artículo 18 de la ley del laboro allá. Pero yo creo definitivamente que bien hecho, con accionistas o gerentes generales o presidentes o decision makers que toman las decisiones correctas, es una mejor calidad de vida y es un equilibrio mucho mayor en todos los aspectos. Acá le dejo la última. No sé si, Adrián, vos que tenés una mirada muy interesante, si querés cerrar con algún comentario final y de cómo te gustaría organizar más esto, más en la casa, más en el trabajo, el 3x2, 3 en la empresa, 2 en la casa o al revés. ¿Algún comentario al respecto? Sí, cómo no, Rubén. Yo personalmente creo que esto es como dice Machado, se hace camino al andar. Me parece que habría que hacer inicialmente ir 3x2, me parece que es una buena fórmula. Y también creo de que no se puede suprimir el contacto humano y el contacto personal, de ahí que tiene que haber, digamos, un piater en la oficina y terminar, digamos, redondeando lo que es el vínculo de pertenencia, que es, digamos, el contacto personal que no tiene sustituto. El contacto personal y la capacidad de generar confianza en un cliente, en un gerente, en un directivo, en un empleado, o en cualquiera de los hombres y mujeres que integran tu organización, eso se logra personalmente. Yo todavía no aprendí, posiblemente porque como muchos otros soy de otra generación, digamos, yo ya estoy en la generación de los upper 60s, estoy a 2 años de tener 70 años, no sé cuánto más voy a poder cambiar. Siempre pensé que la juventud te lo determina tu vocación por aprender. Si hay vocación por aprender, uno sigue siendo joven. Si uno pierde esa vocación por aprender, bueno, ha envejecido. Yo creo que es 3x2. Me parece que hay que incentivar el contacto con todos los integrantes de la organización, no dejarlo en modo virtual. Es decir, tiene que haber contacto telefónico, contacto. También quiero advertir un riesgo, que yo lo estoy mirando, y creo que hizo alguna mención Viviana al tema, ¿no? Yo estoy viendo una tendencia así como existía la reunioncracia, y por cualquier cosa se hacía una reunión y se consumían horas y horas. Cuando vos decías cuántas horas, esas horas productivas consumías, te das cuenta que la utilización del tiempo no era óptima ni se podía, digamos, considerar como un tiempo bien utilizado. Yo veo que hay una Zoomcracia ahora y que por cualquier cosa se hace un Zoom y que se convoca un Zoom, y para mí los Zooms tienen que tener fines específicos, tienen que tener objetivos muy claros, tienen que tener tiempos. No se puede ir a Zooms con tiempos libres de vamos a tocar tal tema y nos demora 3 horas, para precisamente no desgastar estas herramientas virtuales, que de por sí son frías, pero que necesitan además ser abonadas por otros métodos, como mencioné anteriormente, que son el contacto, el teléfono, etcétera, y mensajes. Mucho mensaje a la organización, que la organización entienda qué es lo que están pensando sus dirigentes y que los haga parte. Y que los haga parte porque son, no que los haga parte porque es el propósito de la organización ser más eficaces. Son. Sin gente, las organizaciones, las empresas no somos nada. La fusión entre la cultura de la gente, la cultura de los accionistas, la cultura del entorno en que trabaja la empresa, es lo que le da su personalidad y lo que le da su permanencia. Y eso hay que seguir abonándolo. Con eso creo que completo. Bueno, muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Viviana, Marcelo, Leonardo, como siempre, bienvenidos al IAE, y seguramente los volveremos a molestar. Es un tema que nos parece hiper relevante y muy actual, y la permanencia de la gente en esta reunión así lo demuestra. Muchas gracias también a todos los que participaron de la actividad, y los esperamos en las próximas con todo gusto. Un placer ha sido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.